Buenas noches, hermanos y hermanas. Seguimos en la misma línea de anoche, el tema de la liturgia de ayer. El pueblo judío, los líderes judíos que consideraban la impureza como un acto de contacto con alguien que estaba viviendo una vida de pecado. Es decir, que si había una persona que se consideraba que por su vida, por sus actos, era un pecador, si yo tenía contacto con esa persona, yo automáticamente también quedaba impuro. Simplemente se estaba mirando lo exterior. Y Jesús anoche, en la liturgia de ayer, nos fue aclarando ese panorama de que la impureza no es algo del exterior, sino algo del interior. Y hoy, en la liturgia de hoy, está mucho más claro que la liturgia de ayer. Prácticamente Jesús dice, nada de lo que entra en el ser humano lo hace impuro, sino lo que sale. Amén. Eso está totalmente claro. Pero fíjense que para nosotros, si tú te lees el texto, está claro. Pero los discípulos llevaron a Jesús cuando llegaron a la casa y le pidieron, oye, explícanos eso de nuevo. Aquí tenemos que mirar dos cosas. En primer lugar, los discípulos también eran judíos y ellos también eran herederos de ese tipo de pensamiento. Jesús está comenzando a cambiar su estructura y eso no es una cosa tan fácil. Cuando hay una expresión que dice, cuando alguien te cambia los muñequitos, entonces ya como que te deja, ¿verdad?, desajustado y tú dices, espérate, vamos a ver por dónde que vamos a digerir esto. Entonces los discípulos, igual que los demás miembros de la comunidad, también crecieron con esa misma doctrina de lo que era puro y de lo que era impuro como tal para el pueblo. Eso también nos pasa a nosotros, que fuimos creciendo con muchas ideas de nuestros abuelos a nivel de la fe, de la religión, que se fueron, ¿verdad?, cultivando a lo largo de toda la iglesia por muchos siglos, cuestiones que no tenían muchas veces que ver nada con lo doctrinal, pero de una forma u otra se acuñaron, ¿verdad?, se introdujeron en el seno de la iglesia y de una forma, digamos, natural, se comenzaba a practicar. Y se decía, esto no se puede, aquello no se puede, y eso se asumió como parte de la iglesia. Y después entonces cuando uno comienza a rebuscar en la doctrina, a ver dónde fue y de dónde fue que eso salió, tú te das cuenta que eso no tiene ninguna base doctrinal, más que sencillamente una idea de pueblo o una idea de algunos que se asumió como una realidad creíble, ¿verdad? Algo que se creyó que era propiamente de la iglesia. Ustedes más que yo saben de lo que estoy hablando en cuanto a esas cosas. Y les voy a decir solamente una. Por ejemplo, cuando a mí me hicieron párroco, había una teoría que una vez me lo dijo una señora. Pusimos a leer a un matrimonio vuelto a casar. Una persona se casaron nuevamente y por lo tanto no podían comulgar. Y me pidieron un día, padre, no habían que leer ese día. Y yo, pues que lean. Y cuando se paran a leer, eso fue, ya ustedes pueden saber, el revolú que se armó. Yo no sabía lo que había hecho. Eso fue como que se prendió un vertedero y comenzó todo el mundo, y eso no se puede. Y yo, después, al final fue que llegó donde mí, se prendió el vertedero y yo fui el último que me enteré. Amén. Y después que todo el mundo comenzó diciendo, yo, ¿pero qué fue lo que pasó? Padre, que pusieron a leer ayer a una gente ahí que no podían leer. Y yo, ¿quién no podía leer? Y yo, ¿qué tenían que no podían leer? Que no comulgan y se casaron de nuevo. Entonces ahí empecé yo, entré en el escenario y comencé entonces a investigar. Vamos a ver si eso es real. Nada doctrinal. Y se lo digo, no hay nada doctrinal en eso. La iglesia nunca ha tenido esa prohibición, pero de una forma u otra, a lo largo de toda la iglesia, ¿cuántos de ustedes no se criaron con esa teoría? Díganme. Y
Y sin embargo eso no es nada doctrinal, sencillamente se asumió, así como en el ambiente judío, como la religión judeocristiana. Tenemos muchas cosas que son judeocristianas, que son leyes locales, leyes personales, que la hemos asumido como algo propio de Dios o algo propio de la iglesia. Amén. Y así mismo es lo que Jesús hoy está criticando. Esas cosas, esas leyes exteriores que en nada tienen que ver con el seguimiento de Cristo, en nada tienen que ver con un acercamiento como tal a la gracia. Y Jesús, entonces los apóstoles que crecieron con todas esas teorías, ahora Jesús le cambia toda la cosa y ellos le dicen: Señor, explícanos más despacio cómo es que ahora todo lo que hemos vivido y lo que nos han enseñado, ¿cómo tú me dices ahora que eso no es impuro? Y Jesús entonces, por eso Jesús en una forma amorosa, vamos a decir, le dice: ustedes también son torpes. Y recuérdense que aquí la palabra torpe no es un insulto. La palabra torpe significa el no querer abrirse. Nosotros, si alguien le dice: tú sí eres torpe, inmediatamente la tomamos como: ay, me está insultando. No, aquí la palabra torpe es diciéndole: ustedes también se van a quedar igual que los otros. Porque ¿qué hicieron los demás? Se encerraron en su doctrina y no quisieron abrirse a lo nuevo, ¿verdad? Entonces aquí ustedes también son torpes. También ustedes se van a cerrar, porque ellos entendieron. Si hay alguien que entendió lo que Jesús dijo, fueron ellos, pero no lo querían entender. Querían que Jesús le explicara para ver si Jesús le decía: no, eso fui yo hablando cosas, caballato, para que ellos se fueran, para ver si le cambiaba, le decía: ah, ok. No, Jesús le dice claramente: lo que yo dije es lo que es así, sencillamente. Así que dejen su torpeza, abran su entendimiento y dejen que la gracia de Dios venga a transformar, a traer la novedad. Y así también somos nosotros a veces, ¿verdad que sí? Cuando el Señor nos dice la cosa, a veces como que es fuerte cambiar, ¿verdad? Lo que uno ha vivido por tantos años, y especialmente los que son más adultos, se le hace tan difícil transformar todo el estilo de la doctrina cristiana que mal formada la hemos aprendido. Amén. Y hoy el Señor entonces lo que nos quiere encaminar a una profunda reflexión. En segundo lugar, la actitud de los discípulos tiene algo también positivo, y es precisamente lo que hoy tenemos que aprender para ir purificando los conceptos de la doctrina cristiana. ¿Y qué hicieron ellos? Que cuando se fueron aparte en la casa, le pidieron precisamente lo que vimos anteriormente: explícanos de una forma más detallada y más profunda. Eso es precisamente lo que tenemos nosotros que aprender. Porque anteriormente estaban en el bullicio, ¿verdad? Estaban con todo el mundo, con toda la gente. Pero ahora estamos aparte. Miren, usted quiere entender realmente lo que Dios quiere de ti y de mí, tenemos que preguntárselo cuando estemos a solas. Ahí es donde Dios dialoga, ahí es donde Dios habla. Porque muchas veces en el bullicio, con la mucha gente, pueden ligarse todas las cosas. Pero hoy nos enseña la liturgia, la palabra, cuando estemos a solas. Y ahí fue que le preguntaron: Señor, ahora explícanos con más detalle. Precisamente esa parte también es positiva, porque ahí es donde, cuando estamos a solas con el Señor, ahí es que tenemos que hablar con Él. Ahí es que tenemos que decirle: Señor, ahora dime claramente lo que debo saber. Y ahí entonces empieza ese diálogo mío con el Señor. Amén. Y ahí entonces se va a ir purificando junto con la lectura bíblica, junto con la lectura de la doctrina y junto con la oración, se va purificando. Por eso, si queremos saber algo de la iglesia, hay mucha gente que cuando quiere saber algo de la iglesia busca cualquier lugar y se mete en cualquier página, en cualquier lugar. Y en estos días que ustedes ven que le mandan unos avisos que salen por ahí: el Papa dijo tal cosa, entonces todo el mundo comienza a divulgarlo.
y te llega, mira, y cuando tú lo lees tú dices, ajá, el Papa dijo esto. ¿En serio? Entonces ahí vamos a ver el grado de entendimiento y de comprensión que tenemos de la iglesia. Cuando usted le lleguen esos avisos, ahí usted se va a dar cuenta qué tan profundo es tu conocimiento doctrinal de la iglesia. Porque cuando alguien te mande algo, tú inmediatamente vas a identificar, no, espérate, si el Papa dijo esto, tenía que tener un par de copas de vino, bien bebida. Porque hay cosas que tú sabes bien que no son doctrina de la iglesia, ¿verdad? Eso como que te manden ahora mismo, el Papa dijo que el aborto es permitido. Si te llega eso a tu Facebook o a tu WhatsApp, ay, mira lo que dijo, ¿qué tú vas a hacer? No, espérese. Yo conozco la doctrina de la iglesia y la doctrina de la iglesia no va con esto. Y por lo tanto, inmediatamente tú lo que haces es que comienza, ya uno sabe que eso no es doctrina de la iglesia, pero para uno asegurarse, uno va a las páginas oficiales, ¿verdad? La página del Vaticano, vaticano.news, que es la oficial, en donde están todas las noticias. Puedes ir a Arciprensa, que también es una página más o menos ahí que da noticias en un 70, 80, 90% de credibilidad. Y algunas que otras páginas ahí que pueden traer buenas noticias y lógicamente, ¿verdad? En el ambiente local con tus párrocos y con las personas que tienen más conocimiento. Pero no de una cosa inmediatamente, la suma desde que te la dicen. Y por eso hoy nos enseña la liturgia, tenemos que estar más cerca de los conocimientos de la iglesia. Tenemos que profundizar, tenemos que ser sabios. No podemos solamente quedarnos con lo mínimo. Los discípulos escucharon a Jesús, pero después dijeron, queremos saber más. Danos más. Esa debe ser la actitud nuestra. Cuanto más nos acercamos al Señor, quiero saber más de ti, Señor. Porque en el mundo entonces vamos a poder ser verdaderos representantes de la fe. Verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos discípulos. Porque un discípulo tiene que saber exactamente lo que piensa su maestro. Porque si no, usted está diciendo otra cosa. Usted no puede divulgar algo distinto a lo que el maestro sabe. Pero para usted saber lo que sabe el maestro, usted tiene que aprender del maestro. Amén. Así que el Señor nos dé esa capacidad de estudio, de investigación, de ser curiosos en las cosas de la fe, profundizar, meternos cada día más y más para conocer realmente lo que es el misterio de Dios y lo que es la doctrina, y no caer en tantos errores como hemos caído en el pasado y como seguimos cayendo hoy día. Declarar cosas que son impuras cuando no lo son. Decirle a la gente, eso es pecado, tú estás pecando. Y hay gente que se abruma. Yo he encontrado gente llorando. ¿Y qué te pasó? Porque me dijeron esto, me dijeron que... Hay gente que le ha dicho yo recuerdo uno de los tantos casos que porque las parejas vueltas a casar, yo le tengo de verdad mucha misericordia, porque ustedes no saben cuánto han sufrido las parejas vueltas a casar en la iglesia. Y quienes les hacen sufrir a los vueltos a casar somos los mismos de la iglesia, por cosas innecesarias. Y hay gente que incluso le ha dicho a estos matrimonios, ¿te volviste a casar? Pues te va para el infierno, te condenaste. Y yo he encontrado gente llorando, mujeres llorando. ¿Y qué fue? Que me voy a condenar. Y yo, ¿pero quién te ha dicho eso? Entonces cuando tú te das cuenta, tú dices, pero ¿hasta dónde podemos llegar a ese nivel de legitimar palabras y doctrinas que no son de la iglesia? Así que tengan mucho cuidado con expandir ideas y cuestiones como lo están haciendo los judíos, que no tienen ningún fundamento en la fe cristiana. Hoy lo único que el Señor nos ha enseñado en esta liturgia es, no quiero meterme en lío, pero esa gente que le dicen a los otros, te vas a condenar,
y que el Señor me perdone a mí por el comentario, es lo que dice hoy el Señor. Dentro del corazón, cómo se esconden todos esos males, que son los que no se ven. A veces solamente vemos lo que está externo. Ay, mira este, mira aquel. Pero ¿y ahí adentro? Todo lo que ustedes escuchan, todo lo que el Señor dijo hoy, todo lo que puede salir, la porquería que puede salir de un corazón. Y a veces queremos ver que los demás son los que están mal, los demás son los que se van a condenar, los demás son los que están en pecado, y no nos damos cuenta de lo que hay aquí dentro. Que la verdadera impureza está en un corazón deshumanizado, desligado totalmente de la gracia y de la misericordia y del amor del Señor. Que el Señor nos ayude a cambiar de actitud y que aprendamos a ser hombres y mujeres misericordiosos desde el amor, desde el mismo corazón de Dios. Dios le bendiga.